Los días jueves estamos aprendiendo un versículo de San Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, cuando la vida nuestra se vuelve infructífera, estéril, debemos de hacer una revisión de eso. Cuando pasan los años y los años y los años y nosotros no mejoramos, no damos fruto que lleve gloria a Dios, tenemos que hacer un alto. El Señor quiere no solamente que echemos hojas, como aquella higuera que Él maldijo. Él quiere hallar fruto en la vida de nosotros. Él dice: yo los elegí a ustedes, yo los puse, los planté para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. En San Juan capítulo 15 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en San Mateo. Vamos a comenzar con esto. Pero antes quiero decirles algo, hermanos. El cambio, de eso vamos a estar hablando estos días. El cambio es el secreto, o el secreto está en el cambio. Miren, hermanos, solo venir al culto, solo leer la Biblia y solo hacer actos religiosos, eso no es suficiente. Dios quiere que nosotros cambiemos cada día, que nos transformemos cada día. Dice allí en la pantalla que en los idiomas originales estaba la palabra metanoia. La palabra meta significa cambio. ¿Han oído ustedes la palabra metamorfosis? ¿La han oído, Es que un gusanito se transforma en una mariposa. Es un cambio de forma que ese animalito recibe. Primero es un gusano, después una mariposa de muchos colores. Lo mismo tiene que darse en la vida del creyente, una metamorfosis o un cambio. Pero está también la palabra metanoia. Meta es cambio y noia es mente. Es un cambio de mente que tenemos que tener nosotros. Cuando la Biblia usa la palabra arrepentimiento, se está refiriendo a eso, a un cambio en nuestra forma de pensar. San Pablo dijo en Romanos: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo tiene un modelo, tiene un molde, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, renuévense, nueva forma de pensar, transformación día tras día. Dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el Salmo, el proverbista dice que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a ver estos pasajes de la palabra. Abran conmigo la Biblia en San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Introduce así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, vamos a ver, primera palabra del mensaje de Juan: arrepentíos. Cambien su forma de pensar. Cambiando su forma de pensar, cambiarán su conducta. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice el verso 5: y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Escuchen eso, hermanos: arrepentíos, cambien su forma de pensar, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que toda Jerusalén y Judea acuden a él, pero hacen algo al momento del bautismo. ¿Qué dice que hacían? ¿Qué dice que hacían? Confesaban sus pecados. Diga conmigo: confesar los pecados. O sea, arrepentimiento y confesión de pecados van juntos. Usted no puede arrepentirse de un pecado y abandonarlo si primero no lo confiesa. Usted tiene que decirle al Señor: mira, reconozco que esto que hice está malo. ¿Qué hizo el rey David cuando pecó con Betsabé? Él dijo: pequé contra Jehová.
lo que hice no te agradó, Dios. Te pido que me perdones y que me limpies. Y Dios lo limpió. Entonces dice Juan, se tiene que arrepentir. El reino de los cielos ya está cerca. El rey ya está aquí entre nosotros. Y dice que la gente venía al bautismo y mientras se bautizaban, dice que ellos confesaban los pecados. Perdóname por esto, perdóneme Padre por esto, perdóneme por esto. Esto no estuvo bien y yo quiero que me limpie con su sangre. Ahora vean el 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en el río. ¿Cómo les decía? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vamos a leer todo el pasaje y luego haremos unos comentarios. Haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Vamos a ver, tratemos de entender el mensaje de Juan. La gente viene y le pide perdón a Dios por los pecados. Ahora viene un grupo selecto. Dice que eran los escribas y los fariseos. Y ellos llegan masticando chicle. No sé cómo llegaban allí, todo light, todo chévere. Y aquí venimos, Juan, que nos bautice. Dice él, aquí hay gato encerrado. Este grupito no me lo hace bien. Estos solo se van a bautizar porque el bautismo es popular, pero ellos no quieren confesar sus pecados, ellos no quieren arrepentirse, ni mucho menos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sabe, hermano, a mí me preocupa, porque aquí estamos con la mera crema y nata de la religión de aquellos tiempos. Se lo voy a comparar. Es como que los pastores llegáramos al río, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Es como que de la Iglesia Católica fueran los sacerdotes, los cardenales, los obispos, y que el Papa vaya ahí, el Papa Francisco, y vengan los mormones con los élderes y los testigos de Jehová, y todos los líderes religiosos vayamos al río, y Juan nos diga: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es asunto delicado. Jesús dijo en Mateo 7: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le van a decir en el día del juicio? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir él? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Óigame, hermano. Quiere decir que podemos estar en lo religioso, venir a la capilla, orar, traer la Biblia, ofrendar y no ser nada. Estar solo aquí, como dice el dicho del campo, como por taparle el ojo al macho, solo porque digan, pero en el fondo yo no soy nada. Yo no he cambiado de víbora a oveja. Sigo siendo víbora, nada más que me quiero bautizar. Sigo siendo víbora, nada más que quiero dar la apariencia de que soy una persona diferente. Entonces Juan ataca ese punto. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice: haced pues, ¿qué cosa? Frutos, tengan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha ya está puesta al pie del árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya el rey ya está aquí, dice, y yo no soy digno de llevar su calzado. Él tiene un aventador en su mano. Él va a limpiar la era. Él va a quemar la paja en el fuego y su trigo lo va a guardar en un granero. Pregunto, ¿somos trigo nosotros? ¿Somos trigo, hermanos, que cuando Él venga lo lleva a su granero? ¿O somos paja con cara de religiosos que Él tiene que quemar en el fuego que nunca se apagará?
Es la conversión, es el arrepentimiento, lo único que Dios acepta para poder perdonar nuestros pecados. Nosotros no podemos venir ante Él con la carga de pecados que no hemos confesado y que Él no ha limpiado y decir que somos hijos de Él. Eso no se puede. Y a veces, hermanos, como dijo Jeremías, y lo dijo Jesús también en el Nuevo Testamento, mi casa, dice, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabe qué pasaba, hermanos? Salían los israelitas a asaltar, salían los israelitas a hacer las perversidades a la calle. Para que la policía no los agarrara, se venían al templo a repartir el botín allí. Esto no es así, dice Dios. Tienes que hacer el bien allá y tienes que venir aquí a adorarme. Pero como consecuencia de que allá te portaste bien, allá en la calle glorificaste el nombre de Dios, diste frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo están nuestros frutos, hermanos? Si el Señor nos puso para ir y llevar fruto, ¿qué fruto estamos dando nosotros? La Biblia dice que nosotros debemos adornar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador, y está hablando de buenas obras. ¿Qué flores le ponemos a la doctrina? Que la gente pueda ver que de veras nuestra vida está transformada por Él. Mire lo que dice Mateo 21. Acompáñenme en esta lectura. Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, ¿qué le dijo el padre al hijo? Hijo, le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, o sea, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, un hijo dice que no va, se arrepiente y va. Un hijo dice, otro dice que va, pero no va. Entonces pregunta Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y la gente entendida dijo, bueno, el primero, porque aunque dijo que no al inicio, se arrepintió y fue. El otro dijo que iba y no fue. A la larga, hermanos, no es tanto lo que yo digo, sino lo que yo hago, lo que Él tomará en cuenta. A ver, nosotros aquí, hermanos, ¿se han fijado? Cuando uno cumple años, por ejemplo, el 1 de enero, uno se derrite en promesas. Oh, Señor, yo te prometo llegar temprano a los cultos este año. Viene temprano un culto, el segundo va por la porra grande. Oh, Padre, yo voy a leer tu palabra este año. Aquí me tiene rendido, Padre. Llegan a Éxodo, no pasan el Mar Rojo, ¿no? Se quedan al otro lado allá comiendo puerros, pepinos, cebollas y ajos. Señor, yo te prometo ser buen esposo, Padre. En la tarde, voz desgraciada, está abierta con la mujer. Yo te prometo ser buena esposa, sumisa y respetuosa. En la tarde, calzonudo viejo, usted que no se pone la piel. Hermanos, pero si nosotros decimos, mira, Señor, tengo luchas con esto, pero yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Esa metanoia, ese cambio de mente quiero que se dé en mí. Mi forma de pensar no es como la tuya, pero me arrepiento hoy y quiero pensar como tú piensas. Quiero que tus caminos sean mis caminos. Quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. Y va a ver usted el cambio que se va a dar. Señor, yo no te he obedecido. Señor, yo no he hecho tu voluntad. No hay nada más grave que para una persona que ande mal creer que anda bien. Dice el Señor que subieron 2 al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano.
El fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, son injustos, son adúlteros. Yo, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira, Padre, la diferencia entre mí y este. Y dice que el publicano no podía alzar los ojos al cielo, sino que viendo a la tierra golpeaba el pecho y decía: Dios, perdóneme. Dios, sea propicio a mí, yo soy pecador. Y Jesús dice que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, qué bueno que esta mañana todos aquí nos creamos pecadores. Amén, hermanos. Todos aquí reconozcamos que hemos fallado, que no hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos, pero que hoy nos arrepentimos y le decimos: voy a ir, aunque te dije que no, he cambiado de opinión y ahora tu orden va a ser obedecida por mí. Y ese hizo la voluntad del Padre, y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. San Lucas 13, San Lucas capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a ver. Le contamos, Señor, que llegaron unos galileos a ofrecer sacrificio. Vino Pilato, los mató a ellos y la sangre de ellos la mezcló con la sangre de los sacrificios. Esa gente sí era mala. Esos galileos algo estaban pagando. Jesús dice: ¿ustedes creen que ustedes son mejores que esos galileos? Os digo no, dice. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se acuerdan? Dice Jesús que una torre le cayó a unos en Siloé y los mató. ¿Piensan ustedes que los que murieron allí eran los malos y que ustedes, porque no murieron, eran los buenos? Os digo no, dice. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese que nosotros tenemos esa misma tendencia. Aquel es más malo que yo. Yo soy mejor que él. Vea las noticias, por ejemplo, usted. Lo del seguro social. Oye, aquel. Y el otro. Y la palillona. Y mire, hermano, el dedo de nosotros. Y mire eso de lloro que mataron a aquel perro. Y mire aquel militar que... Óigame, y entre esa gente y nosotros, ¿cuál es la diferencia? Pecador es aquel y pecador es usted. Aquel está preso y yo no. Pero hermano, el pecado es igual. ¿Quién de nosotros no ha sido corrupto, hermano? ¿Quién de nosotros no ha mentido en la declaración de impuestos? ¿Quién de nosotros no ha agarrado lo que no es de él? Bueno, entonces dice Cristo, ¿dónde está? Uno está preso, vos estás libre, pero los dos son pecadores. A uno lo alcanzó la justicia, a ti no te alcanzó, pero eres pecador igual que él. A esos que mató Herodes y revolvió la sangre, esos a quienes les cayó la torre de Siloé y a los que no les cayó, los dos son pecadores. Y los dos necesitan arrepentirse y volver a Dios. Cuando estaban las maras, ay, los descuartizadores, qué malos que son. Nosotros hemos descuartizado gente, la hemos pelado con la lengua, hermanos. ¿No es cierto, hermanos? No platicamos ni 5 minutos cuando el prójimo entró y empezamos a destazarlo. Tiramos la cabeza por allá, una mano por allá, otra mano por allá, y en un saco echamos
Ay, Padre, alzo tus manos a ti y comiéndonos al hermano. Antes digo, nos tenemos que arrepentir. Y esta mañana no hay nadie aquí que diga, no tengo un área en mi vida en la cual no necesite arrepentirme y confesarle a mi Dios y hacer un cambio de conducta y portarme de una manera que le pueda agradar a Él. Y Jesús pone claro, no me digan que estos galileos fueron más malos o los que mató la torre, no. Antes digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a San Lucas 15:7, allí cerquita. Creo que en la pantalla solo aparece el 7, pero el 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Cristo cuenta 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo que se perdió, que llamamos el hijo pródigo. Pero dice Jesús en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y dice que el hijo pródigo allá en aquella provincia volvió en sí, cuidando los cerdos, y ni las algarrobas de los cerdos podía comer él. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, vino a su padre. Y empieza la fiesta, hermano. Le ponen un par de zapatos, le ponen una túnica, le ponen un anillo, matan el becerro gordo y empieza la celebración. Así hay más gozo en los cielos de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. O sea que esta mañana, hermano, nosotros podemos hacer que el cielo irrumpe en alabanzas. Si usted se arrepiente de algo que está mal, si usted está incómodo con algo que no es la voluntad de Dios en su vida y decide alinear su vida con la voluntad de Dios, el cielo prorrumpe en alabanzas, porque en la tierra hubo un pecador que se arrepintió. Pero dice que los escribas y fariseos murmuraban, mire, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, la lacra con la que él se junta. Otra ocasión Jesús le dijo, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y si usted se cree pecador, está en buen terreno, hermano, para ser perdonado y para ser restaurado por el Señor. Pero tiene que haber una actitud mía de incomodidad con eso. La Biblia no dice cuánto tiempo el hijo pródigo fue al chiquero. No dice. Si fueron 8 días o 15 días o 2 meses, no dice. Pero yo me imagino que ese muchacho tuvo algunas luchas de irse con aquella dignidad de la casa. Irse de la casa con aquel pucho de dinero, hermanos. Tarjetas de crédito como él las quisiera. Él llevaba euros, él llevaba dólares, él llevaba lempiras, él llevaba libras esterlinas, hermano. Si el papá era riquísimo y le dio la mitad de la herencia. Y allá vive perdidamente con mujeres, en drogas, en vicios. Llega un hambre a la provincia y él empieza a buscar trabajo. Y el que halló fue de cuidar cerdos. Un judío cuidando cerdos, ¿se imaginan? Y dice que el dueño de los cerdos llevaba las algarrobas. Y dice que él deseaba llenarse el vientre de las algarrobas, pero nadie se las daba. Y las circunstancias van apretando a ese muchacho. El orgullo se le está yendo abajo día tras día. Y él vuelve en sí. Él vuelve en sí. Él razona. Y dice, allá donde mi papá, de donde vengo, siempre hay comida. Los trabajadores tienen abundancia de pan y yo aquí muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, le pediré perdón, le diré que pequé contra él y que pequé contra Dios. Que ya no me reciba como hijo, que me trate como a un jornalero. Y vino a su padre. Nosotros a veces tenemos pecados que chineamos.
A veces tenemos malas costumbres que las justificamos. Es que en mi familia así era, es que mi abuelo así era, es que yo así soy. No, hermano, eso no es la voluntad de Dios. Uno tiene que cambiar su forma de ser. Les pregunto, hermanos, ¿no están incómodos ustedes con algunas prácticas malas que tienen? El Espíritu Santo y la palabra no les avisa en algún momento que eso está malo y que hay que corregirlo. ¿No le dice el Espíritu Santo que demasiado tiempo viendo películas, demasiado tiempo viendo novelas, demasiado tiempo viendo fútbol o deportes, y para Él y para su reino? ¿Cuántos minutos oramos nosotros como promedio diario? 3, 5. ¿Cuántos en Facebook? ¿Cuántos en la computadora? ¿Cuántos minutos? Hermana, si usted ve una novela de 1 hora, ore 1 hora por lo menos. 1 hora para el diablo y 1 para Dios. Por lo menos hay empate, hermano. Y Dios no se queda tan avergonzado. Pero usted ve una novela de 1 hora y no ora ni 5 minutos. El diablo ganó 60 minutos a 5 a Dios. Hay hermanos que leían libros, ahora por estar en Facebook leyendo tonteras, ya no leen libros que los edifican. Hermano, algo nos tiene que incomodar a nosotros, algo nos tiene que decir: yo no estoy para comer algarrobas, yo tengo un Padre que tiene riquezas preparadas para mí. Esto se acabó. Y yo me imagino que ese hijo pródigo le pegó unas patadas a los cerdos y ¡uy! Hacían ellos chillando. Y que aquí no vuelvo yo tengo un Padre y yo tengo una mesa servida para mí. Bueno, algo nos debe de inquietar, algo no está mal, algo está mal en nosotros. Y que Dios nos convenza. La Biblia dice que el arrepentimiento, según Dios, que nos entristece, es para vida, dice. Y nos lleva a bendición a nosotros. ¿Cómo es eso, hermanos, que este manjar espiritual ya no es manjar para nosotros? ¿Qué decía el rey David en la Biblia? Dice que eran más dulces que la miel y que la que destila del panal. Dice que para él esto era mejor que millares de oro y plata. Pero nosotros, hermanos, vea las Biblias en los carros. Allí en el vidrio del frente, todo lleno de polvo. Hermanos, ¿cómo hemos cambiado nosotros? Y queremos, hermanos, que Dios venga y nos llene, que Dios nos bendiga. No, Dios dice: primero te arrepentís, primero aceptas tu condición y yo te perdono y te limpio, y ahora vienen las bendiciones para ti. Dios no lo puede bendecir a uno en pecado, Dios no lo puede bendecir en desobediencia, es contra el carácter de Él. Tenemos que estar incómodos. Pregunto, hermanos, ¿usted está cómodo con venir tarde a la capilla? ¿Está cómodo? Entra usted, no, va a quedar penita, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué no se arrepiente y cambia? Sencillo. Dijo que no iba, pero se arrepiente y va. Hace la voluntad del Padre. Algo nos tiene que incomodar. Esto no está bien. Yo no fui llamado para esto. El corral no es mi destino. Cuidar chanchos no es mi destino. La excelencia es mi destino. Hacer aquellas cosas que lleven honra y gloria a mi Dios. De aquí para allá yo no me pierdo un cántico de lo que los hermanos cantan. No, yo no puedo desperdiciar ese culto que se me ofrece a Dios y que yo soy parte de ese culto que Dios tiene para mí. Y solamente son cosas sencillas, prácticas que yo menciono. Por ejemplo, hermano, yo creo que el Espíritu Santo nos tiene que convencer que ese celular bandido nos está ganando la partida a nosotros. El celular es útil, pero usted no se deje dominar, usted domínelo a él.
Usted fue redimido y salvado por la gracia de Dios. Y Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo es eso que hasta en la capilla estamos con el celular en la mano mensajeando? ¿Por qué no estar expectante? Y el Señor, mira, se fue este mes, empezamos otro mes, una semana de bendiciones que nos has dado, Señor, y celebrar y bendecir, a preparar el corazón para que el mensaje de la palabra, para que los himnos lleguen y seamos bendecidos y edificados. Incomodidad, hermano, algo está mal y tenemos que arrepentirnos. Algo no está bien y tenemos que volver a nuestro Dios y pedirle perdón, y Él nos va a perdonar. Leamos Hechos 11:18. Dice así la palabra. Hechos 11:18. Este es el informe que recibieron los hermanos de Jerusalén de lo que había pasado en casa de Cornelio. Y dijeron ellos: entonces, oídas estas cosas, callaron la asamblea en Jerusalén y glorificaron a Dios diciendo, ¿qué dijeron ellos? De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ay hermanos, arrepentimiento para vida. Ellos creían que la salvación era para ellos. Cuando el lienzo baja y la voz le dice, porque trae cuadrúpedos y reptiles, y la voz le dice, levántate Pedro, mata y come, él dice, no, jamás a mi boca llegó cosa común o inmunda. Se vuelve el lienzo arriba, vuelve a bajar la misma voz, la misma respuesta de Pedro, se vuelve a ir el lienzo, vuelve a bajar, la misma orden, la misma respuesta de Pedro. Y en ese instante tocan la puerta y el Espíritu Santo le dice, 3 hombres te buscan, no tengas temor de ir con ellos. Y él llega donde Cornelio, predica la palabra, el Espíritu Santo baja sobre ellos y ellos son perdonados y ellos son lavados y limpiados. Gloriosa experiencia, hermano. Ese día se abrió la puerta de salvación para nosotros. Y dicen ellos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Y todo el gentil que se arrepienta, aunque antes era extranjero y advenedizo, pero si se arrepiente y cree en Cristo, es perdonado por Él. Mire lo que dice Hechos 17. Hechos 17, 30 y 31. Por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará con justicia, en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Qué interesante, el 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a ver, hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Está hablando de la idolatría que había en Atenas. Y dice que él andando por las calles, miró que todos los templos tenían un dios, el nombre de un dios. Aquí está San Matías, digamos, aquí está San Antonio, templo para... Pero allí un templo dice que no tenía un nombre, sino que decía al Dios no conocido. Por si acaso apareció otro, ahí vamos a hacer una capilla para él. Ese es el Dios a quien yo os anuncio, dice. Y mire, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a cuántos hombres? Ahora manda a los mareros que se arrepientan. Ahora manda a los corruptos del gobierno que se arrepientan. Ahora manda a los sicarios que se arrepientan. Ahora manda a las prostitutas que se arrepienten, pícaras. Ahora manda, ¿a quiénes? A todos los hombres. A todos los hombres que se arrepientan. Les manda, no es una opción, es una orden. Y gloria a Dios que Él pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora usted y yo nos podemos arrepentir. Es que eso es de los inconversos. No, los creyentes también tenemos que arrepentirnos. Los creyentes también hacemos cosas diariamente que no están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado los muertos. ¿Por qué manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta? Viene un juicio adelante. Y yo quiero decirles a todos, hermanos, hay un juicio que viene, pero las personas que le digan a Dios, Dios, yo reconozco que fallé, que pequé contra ti y yo quiero que me perdones, el juicio no va con ellos. Amén, hermanos. Dice la Biblia que cuando la Pascua allá en Egipto, el israelita mataba un cordero y untaba las mochetas de la puerta con esa sangre. Y dice que el ángel iba a ver esa sangre, marcada esa casa, marcada con la sangre, y pasaré. Mire, cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestra vida, el juicio ya no es para nosotros. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá. Usted ya no va a juicio, hermano. Usted ya no va a juicio. Cuando usted se muera, si usted quiere llevar otro temor, llévelo. Pero el temor de que usted va a un juicio final, tírelo a la basura, porque dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él lo va a hacer. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Óigame, hermano, vamos a entender este versículo. O menosprecias, un creyente puede hacer eso, las riquezas de su benignidad, riquezas. Fíjese, hermano, él no tiene así un poquito de benignidad, unas migajitas de paciencia, un poquitingo de longanimidad, no, riquezas. Pero ¿qué pasa con la gente? Las menosprecia. O menosprecia las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pregunto, ¿ha sido Dios bueno con nosotros? Ay, hermano, pero ¿por qué Él es bueno? Dice Pablo aquí que es con cada acto de bondad de Él llevarlo al arrepentimiento. Nosotros merecemos la condenación, nosotros merecemos el castigo, pero Él más bien nos bendice y nos da más allá de lo que nosotros merecemos. La Biblia dice en el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado según nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová los que le temen. Hermano, no ha hecho conmigo como según mis pecados. Yo no debería estar vivo, usted tampoco. Usted no debería tener su esposa, ni su esposo. Usted no debería tener hijos, ni hijas. Usted no debería tener yernos, ni nueras, ni nietos y nietas. Usted no debería tener ese negocio que tiene, ese carro que tiene, esa casa que tiene. ¿Qué son esos? La Biblia dice riquezas de su benignidad, riquezas de su paciencia y longanimidad, pero nosotros, dice, ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Yo estoy admirado de mi Dios, hermanos. A veces yo me estoy portando mal con Él. Hablo de mal de adentro, mal que solo Él sabe. Y en esos momentos, Él viene y me da una bendición a mí. Y me da en la cara y me dice, fíjate cómo te portamos conmigo y mira cómo me porto yo contigo. Y le pido perdón. Y deseo ser mejor por tanta bondad que Él ha tenido para mí. Imagínese, hermano, solo que Cristo murió en la cruz.
Que el Rey de Reyes dijera que Edulfo no vaya a condenación, yo voy a sufrir la condenación de él. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por mí y por ustedes, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso el cántico decía, si olvido del Getsemaní, no debemos olvidar su muerte por nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Este es el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Dice así, capítulo 2, 4 y 5. Esta iglesia tiene cosas buenas. Esta iglesia también es una iglesia de buena doctrina, de trabajo, de paciencia. Pero tiene un problemita, hermanos. Vamos a ver. Versículo 4 que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya se dejaron de apasionar por mí. Están haciendo las cosas, pero a la rutina nada más. El 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay un problema en la congregación y es que la iglesia de Éfeso ha perdido su primer amor. ¿Qué debe hacer? ¿Qué dice el 5? Recuerda de dónde has caído. Vuelve a aquel tiempo que me conociste, cuando quemaste los libros de magia. Y echa la cuenta, dice la palabra que eran 50,000 piezas de plata. Allá vuelve aquel momento. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Arrepiéntete. ¿Saben, hermanos, que las iglesias también tenemos que arrepentirnos? El arrepentimiento no está tanto para afuera, está para nosotros también. Nosotros, los miembros de las iglesias, tenemos que saber que hemos hecho cosas malas que no han agradado a Dios. Andaba buscando un repuesto para el carro allá en la salida a San Marcos y llegué a uno de los Junker y está un muchacho ahí y me ve llegar y dice, pastor, yo no lo conocía a él, ¿qué dice usted de un pastor que amenace de muerte a otro? Me asustó y le digo, ¿y qué pasó? Y me empieza a contar de un problema de un terreno que fue donado a un pastor. El pastor hizo que lo había comprado, presentó papeles como que lo había comprado. Después se da cuenta, hay un problema legal y el dueño dice, yo voy a meter tractores aquí. Y le dijo el pastor, si metes máquinas aquí, te mato, le dijo. El pastor. Y ese muchacho va a seguir contando eso. Y la acción de ese pastor va a seguir haciendo que muchos se vayan al infierno. Jesús dijo, van a venir tropiezos, dice. Pero aquel que ponga un tropiezo, fuera mejor que se le colgase una piedra de molino de asno y se le lanzase a lo profundo del mar. ¿No es cierto que la iglesia, fuente de luz, tiene que arrepentirse, hermanos? ¿No es cierto que hemos dado mal testimonio allá en la calle? Y que el nombre de mi Cristo, que debe ser exaltado por nosotros, ha sido avergonzado por nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Hay cosas que hemos hecho mal. Si somos trabajadores, nos hemos portado mal. No hemos sido leales con la empresa, no hemos sido leales con el jefe. Si usted ha sido jefe, se ha portado mal con su trabajador, ha hecho cosas malas con él. Como ciudadanos de Choluteca, no nos hemos portado como deberíamos, como la sal de la tierra y la luz del mundo. No, hemos fallado. Y este es un momento de arrepentirnos, hermanos. Los esposos hemos fallado. No hemos dado la medida que el Rey de Reyes nos exige, de amar a nuestras mujeres hasta dar la vida por ellas.
Las hermanas han fallado al no llegar al ideal de someterse a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo y de hacerle caso a Él como que Él fuera el Señor Jesús en la casa. Los padres hemos fallado al provocar a ira a nuestros hijos y no criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos han fallado en no obedecer a papá y a mamá, ni no honrarlos, y nos hemos perdido muchas bendiciones por eso. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete. Vuelvan a las primeras obras. Porque si no se arrepienten, quitaré el candelero de su lugar. En otro mensaje dice, yo le he dado tiempo a la iglesia de Pérgamo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse. Si Él nos llama al arrepentimiento hoy, hagámosle caso, hermanos. Si Él dice arrepiente, no me arrepiento, yo ando bien. No, usted no anda bien. Todos aquí andamos mal en algún área y tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios. Arrepiéntete. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si usted, como el escriba y fariseo, dice, aquellos son los malos, aquellos son los que necesitan arrepentirse, aquellos malos que mató Herodes, los otros que les cayó la torre. No, hermano. Antes de señalar un malo, piense que usted es el más malo. Dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15, ¿se acuerdan? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Buscan al más pecador, no vayan a las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. Buscan al pecador más grande, no vayan a las cárceles de Honduras. Aquí lo tienen, soy yo. Y ya era creyente, y ya era apóstol, y había llenado el mundo con el evangelio, pero dice, el primero de los pecadores. ¿Por qué hay problemas en las parejas? Porque ella es santa, inmaculada. El diablo es él. Habla con él, él es el arcángel Miguel, que está delante del trono de Dios y lo ve. Ella es la diabla. Hermanos, ¿cómo se va a arreglar una pareja si ninguno reconoce? Ya cuando se divorcian, incompatibilidad de caracteres. Eso no es así, eso es rebeldía, hermanos. Eso es orgullo. Habla uno con los padres, el hijo es la lacra. Habla uno con los hijos, los padres son la... Hermanos, tenemos que arrepentirnos todos aquí y pedirle perdón a nuestro Dios. ¿Y sabe qué va a hacer Él, hermanos? Dice la Biblia en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado, ¿qué va a hacer? No despreciarás tú, oh Dios. Humillémonos ante Él, hermano, pidámosle perdón y usted verá las bendiciones que vamos a recibir. Alegraremos el cielo, los ángeles se alegrarán por un pecador que en la tierra dijo, esta área de mi vida está mal y esta área de mi vida la supero con la gracia de Dios. Le pido perdón a Él y me uno a su plan para mi vida. Pienso como Él y actúo como Él. Padre, gracias por la palabra que nos has dado. La bendecimos en nuestros corazones y en el corazón de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Que lleve fruto para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente.